De Fernando destacaría sobre todo los aspectos que tienen que ver más con la persona. El aspecto familiar. Fernando era un enamorado de la familia, de los niños. Yo todavía recuerdo cómo le bañaba a Marta con un añito. Destacaría su gran proyección social, su interés porque socialmente se mejorase. Recuerdo una persona muy cariñosa, una persona muy cercana. Podías contar con él para todo. Era una persona muy firme en las ideas que tenía y convencido de que se iba a solucionar la situación hablando y como muy buen amigo. Yo tuve la oportunidad de conocer a Fernando cuando empecé a ejercer como abogada porque buscaba la faceta humana del derecho y me recomendaron empezar a trabajar con él. Para mí es una persona clave por su visión humanitaria, por su forma de hacer de puente. Siempre he recordado cómo en su despacho trabajaba como secretaria la mujer de un concejal de HB, ¿no? Que en aquella época impactaba muchísimo y cómo hablaban entre ellos de política. Yo aprendí con él, siendo súper joven, a hacer un convenio de separación o de divorcio con ambos cónyuges, yo sola. Entonces eso es algo que me impactó muchísimo porque efectivamente se basa en el diálogo, en la escucha, en buscar la conciliación y eso es algo que es una constante en toda su vida, ¿no? Yo recuerdo a Fernando porque le conocí en el Consejo de Administración de la Caja Provincial de Ahorros de Álava. Yo era el secretario general en aquella época. Era una persona muy afable, muy comunicativa, muy colaborador, tenía una magnífica enlace y estaba muy integrado en el Consejo de Administración porque él, como sus compañeros, tenía muy claro el carácter solidario de una caja de ahorros que destinaba sus beneficios a Álava. Yo me acuerdo de algunas de sus intervenciones, siempre muy positivas y que todo el mundo apoyaba. Él también apoyaba a los demás. Tengo innumerables recuerdos de él porque fuimos compañeros de curso en el colegio, éramos de la cuadrilla, fuimos a estudiar juntos a Madrid, luego él ya se fue a Barcelona. Y destacaría de él sus profundas convicciones, su seriedad y responsabilidad. Era una persona muy trabajadora y sobre todo que esas profundas convicciones no le impedían ser tolerante, ponerse en el lugar de los demás y tenía también un pragmatismo que hacía que pudiera efectivamente dialogarse con él y negociar con él y llegar a acuerdos con él. Y buena prueba de ello, por ejemplo, fue el pacto escolar, que era una cosa dificilísima, muy complicada y que logró sacarlo adelante gracias a esas cualidades. De Fernando político no tengo así unos recuerdos muy marcados. Como familiar, pues sí tengo muchos y grandes recuerdos porque hace muchísimos años que nos conocemos y bueno, era una persona pues de trato muy afable, una persona muy tranquila y bueno, y nos vimos en muchos eventos familiares que coincidimos pues en bodas, bautizos. Y siempre le recuerdo, pues casualidad, como la foto esta que está detrás, con el puro en la boca, porque era un fumador, le gustaba mucho fumar puros. Pues el día que asesinaron a Fernando, recuerdo que estaba en casa de mi hermana y oímos el estruendo y a cabo de unos minutos me llamaron y me dijeron lo que había ocurrido. Y en ese momento me quedé tan impactada que es que no me lo podía creer, ¿no? Y después me entró una rabia, un dolor, o sea, es que fue una serie de sensaciones, de verdad, no sé ni si sentí en ese momento odio o qué es lo que sentí, ¿no? Porque fue tan sumamente fuerte, me parecía tan injusto, ¿no? Que una persona tan dialogante, tan como era él, si se querían solucionar las cosas, no me parecía que a una persona que podía aportar muchísimo, ¿no? a la solución del problema se la quitasen del medio. No lo podía entender, ¿no? Y la verdad fue tremendo. Luego pensé en Nati, en los chavales, en todos, y la verdad es que fueron unos días durísimos. Sí. Ese día no se me olvidará jamás. Yo estaba trabajando en mi despacho que está al lado de la estación del tren y la bomba retumbó de una forma impresionante. Y mis hijos estaban en el colegio muy cerca de donde fue la bomba y el primer susto, terror, pánico fue llamar a ver qué había pasado, a ver si les había afectado en el colegio la bomba, ¿no? Entonces es un recuerdo inolvidable
junto con no solo ese día, sino la manifestación posterior, en donde yo pensé que iba a marcar un antes y un después, y me equivoqué, ¿no? Porque yo pensé que eso iba a ser el fin de los asesinatos, ¿no? Salimos a la calle montañas de personas y bueno, fue un impacto imborrable. Ese día lo recuerdo con mucha tristeza porque mataron a un amigo y mataron muchas ilusiones con ello. Nosotros nos venimos de inmediato aquí a Vitoria y no solamente recuerdo ese día, recuerdo toda la semana, porque hubo una serie de hechos que vi que estaban todos concatenados entre sí, y luego el día de la manifestación, el que no se hubiera podido hacer una manifestación conjunta en contra de ETA, en contra de sus asesinos y en contra de sus artimañas, fraccionó la sociedad. Yo creo, en un momento pensé que estábamos enloqueciendo como sociedad. Unos iban para defender una cosa que nada tenía que ver, pero que se hizo un aspecto partidista en aquel momento, y se aprovechó la situación y la coyuntura que estaba viviendo Vitoria en ese momento, y también se hizo una utilización del dolor de la familia y de sus amigos. Pues ese recuerdo lo tengo muy grabado, porque entonces yo estaba trabajando en Araya y recuerdo que después de comer oí la noticia por la radio, y bueno, entonces con la confusión de la noticia, que no sabía que había habido un atentado, y aquello lo recuerdo pues bueno, que me impactó muchísimo, claro, lógicamente. Y luego pues tengo el recuerdo de cuando ya vinimos por la tarde-noche, estuvimos allí en la casa familiar, en la casa de Fernando. Estaba allí toda la familia, lógicamente destrozada, y aquellos momentos pues sí, unos recuerdos pues muy duros del día del asesinato, sí. Recuerdo que era el día de mi cumpleaños, fue un mazazo tremendo. La primera reacción fue de incredulidad, y cuando tuve ya la constatación de que efectivamente le habían asesinado, pues me fui a casa de Nati pues para acompañarle, que era lo único que podía hacer. Y estuve a su lado pues en los actos, en la capilla ardiente, en el funeral, en la manifestación, en fin, acompañándole en aquellos momentos de enorme dolor. Recuerdo ese día con nitidez. Estábamos reunidos esta vez ya en Caja Vital, era una reunión que teníamos, y alguien llamó por teléfono y dio el aviso de que Fernando y su escolta habían sido asesinados en un atentado. Se hizo un silencio tenso, de impotencia, dolor y rabia, y en aquel mismo momento la reunión terminó. Pues 20 años después, la vida, que a veces es mágica si te dejas fluir, nos ha dado la oportunidad, a mí me ha dado la oportunidad, a través del derecho colaborativo, que es la faceta humana del derecho en la que estoy trabajando ahora, de encontrarme con su hija Marta, que también es abogada colaborativa y con la que estoy teniendo una relación muy bonita, pues ahora, ¿no? 20 años después. Y también de aprender de su hija Sara, de lo que es la compasión, el amor incondicional, porque bueno, pues, en el In Memoriam, en donde trato ese tema, para mí es un referente a trabajar, porque no es fácil, y el tener su ejemplo pues, es un ejemplo para mí a seguir, ¿no? Entonces, para mí sus hijas son el mejor legado que nos ha podido dejar, y bueno, pues es una suerte, y creo que para mí Fernando era un Quijote valiente, y tenemos una necesidad muy grande de continuar con su legado. Yo puedo hacer la reflexión un poquito a nivel personal, que sé que el asesinato de Fernando, bueno, aparte de, claro, el gran dolor que causó, y luego de lo absurdo e inútil que ves que ha sido este asesinato, ¿no? Pero a nivel personal sí que me produjo una especie de shock mental, que cambió un poco mis estructuras mentales, de ideas de muchos que igual tenía, y que esto me hizo cambiar. Y eso sí que recuerdo, bueno, que me afectó bastante. Y luego además, pues viendo ahora mismo, pues quizá el curso de muchos políticos que estás viendo ahora, pues que se están produciendo esos cambios, y piensas, dices, joder, ¿por qué no podrían haber ocurrido esos cambios hace 20 años y hubiésemos evitado pues muchas desgracias como esta, que a mí pues me toca más de cerca, claro.
De todo lo sucedido y de lo que ha pasado desde hace 20 años, mi reflexión actual es que creo que esta sociedad ha encarrilado un poco su razón de ser, su razón de estar, la convivencia. Creo que está siendo posible, pero yo creo que no debemos de bajar la guardia. Hay muchas situaciones en las que todavía vemos esos onguietorris que se acogen con los brazos abiertos en algunos municipios, y creo que eso hace mucho daño a las víctimas. Eso hoy día no debería de permitirse, porque o vamos para un lado o vamos para el otro, no se puede andar con titubeos. Yo soy optimista, estoy esperanzada en que estas cosas poco a poco se vayan eliminando, pero todavía queda camino por recorrer. Por un lado, tengo una sensación de una tragedia familiar sin ningún tipo de sentido, y por otro lado tengo la esperanza de que contribuya a una mejora de la convivencia, a que se sepa que hubo políticos que sacrificaron muchas cosas con una vocación de servicio público, y a que se conozca también lo que fue el terrorismo de ETA, ahora que hay quien se permite el lujo de decir que estamos peor que cuando estaba ETA. Han transcurrido 20 años ya de aquellos hechos. Cada vez que existe un asesinato es lo más execrable que el ser humano puede hacer. En este caso fueron 2 asesinatos. Quedará para siempre en la memoria aquellos hechos y aquella época negra y oscura que siempre será una lacra para nuestra historia. Bueno, pues después de todo lo que ha ocurrido, te das cuenta de que no ha merecido la pena, ¿no? Tanto muerte, tanto dolor, para llegar a la situación que al final hemos llegado, que se podía haber llegado mucho antes, ¿no? Que él tenía razón, que hablando realmente se podían solucionar las cosas, ¿no? Toda la sociedad creo que ha puesto mucho de su parte para que eso ocurra, y bueno, pues me acuerdo mucho, ¿no? Cada vez que se habla, y me da mucha rabia sobre todo cuando utilizan a las víctimas con fines políticos, en las elecciones, en todas esas cosas, me da muchísima rabia, digo, porque después de todo el esfuerzo que se ha hecho y todas las vidas que se han ido, ¿no?, que se utilice de esa forma, me da una rabia tremenda, tremenda.